¿Qué debemos entender por tipo? ¿O qué es el tipo en buena cuenta? Por ejemplo, aquí en Trujillo, ustedes saben, ustedes tienen muchas líneas de belleza. Yo soy del sur, de repente alguien conoce, yo soy de una provincia que se llama Camaná, que queda en Arequipa. Y bueno, en esos sitios no nos caracterizamos mucho por tener mujeres bellas como hay aquí, ¿no es cierto? En Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Río, por favor. ¿No es cierto? Y cuando los caballeros miran a una dama, yo paso por el camino por aquí por la ciudad y veo unas damas, normalmente los caballeros no nos fijamos en el físico, ¿no es cierto? Nos fijamos normalmente en la belleza espiritual, ¿no es cierto? En la inteligencia de la mujer, pero miren ustedes, esta metáfora que les estoy haciendo tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas características. ¿Qué características le gusta a una mujer de un hombre o viceversa? Y entonces, esas características, cuando hablamos del tipo, son las mismas. El tipo penal lo que tiene son características que el legislador ha querido colocarlas en la ley. Y en el caso del homicidio, tan machucado, tan chancado, ¿no es cierto? Dice el que mata a otro. Oye, entonces miren lo que está pidiendo la ley. Dicho sea de paso, el homicidio, el 106, es una norma de carácter prohibitivo, ¿no es cierto? Porque hay normas de tres clases, ustedes también lo conocen. Hay normas prohibitivas que te prohíben hacer determinada conducta, hay normas imperativas, ¿no es cierto?, que te obligan a hacer tales conductas, y hay normas permisivas que te permiten realizar tales conductas. ¿Correcto? En este caso, el tipo 606 es una norma prohibitiva. Entonces, ¿qué es el tipo? Porque para hablar de tipicidad tenemos que partir del tipo. Entonces el tipo es la descripción de la conducta prohibida que hace el legislador. Porque ustedes saben que el único que puede hacer una ley es nuestro querido Congreso, ¿no es cierto? Más allá de que querramos mucho a Indira Wilca o a la ministra Marisa Blanque por habernos dado la responsabilidad de investigar la violencia familiar y convertirla en delito. Más allá de todo eso, bueno, hay que respetar. Finalmente nosotros somos operados del derecho y de pasadita defendemos la legalidad, ¿no es cierto? Entonces, ni hablar de la peluca. Entonces miren ustedes, el 106 nos dice, el que mata a otro será recluido con pena privativa de libertad, de 6 a 20 años. Entonces tenemos que el tipo tiene dos partes importantes. ¿Cuál es el primero? El supuesto de hecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El que mata, ¿no es cierto? Y la consecuencia jurídica, la pena fácil de 6 a 20 años. Por eso se ha dicho, miren, mis queridos amigos, por eso se ha dicho y está sentado que la principal consecuencia del principio de legalidad será ¿cuál? El tipo. Porque ¿qué es el principio de legalidad? Nadie puede ser sancionado ni penado por un hecho que no esté previamente previsto en la ley. De manera clara, precisa, lex cierta, como dicen los tratados, ¿correcto? Entonces, el tipo es el que va a prever, el tipo es el que va a contener qué conductas son las prohibitivas. Cuando hablamos entonces de tipicidad, lo primero que tenemos que tener en claro es el tipo. Vamos a pasar. Muy bien, si ya sabemos qué es el tipo, entonces, ¿qué les parece si damos un concepto, una acepción de tipicidad? No me inclino, señor presidente, mis queridos amigos, señores fiscales, por definir en el derecho penal. No me inclino por definir por una razón sencilla. ¿El derecho penal es una ciencia exacta o una ciencia social? Una ciencia social, de manera tal que varía. Hoy día podemos decir esto de la tipicidad y mañana puede venir a decir otra cosa. Entonces no hay nada definido. Siempre van a haber acepciones o conceptos. Partiendo de ese hecho, podemos decir que la tipicidad es la adecuación de una conducta a la descripción que de ese hecho hace la ley penal. Ejemplo, la ley penal me prohíbe matar, ¿y qué hago yo? Mato. ¿Estoy adecuando mi conducta al tipo o no? Sí, eso es tipicidad. Sencillo, fácil. ¿Qué es el tipo? La descripción que hace la ley de una conducta prohibida. ¿Qué es la tipicidad? Adecuar mi conducta, el que mata, a lo que es el tipo. Así de sencillo y de fácil. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo y la tipicidad? También nos habían adelantado algo. Puede ocurrir que una conducta sea típica, pero no necesariamente antijurídica. Y ahí tenemos el ejemplo que nos ha dado la autora que me ha precedido. Por ejemplo, cuando se ejerce legítima defensa, ¿correcto? ¿Matar está prohibido? Sí, está prohibido, pero lo he hecho en legítima defensa. En consecuencia, ¿qué me asiste? Una causa de justificación.
el tipo, por eso nuestras abuelas dicen, oye, ese tipo, ¿no? Oye, qué rica tipa, ¿no? Por sus características. Miren qué importante es esto, por favor, porque eso es lo que estamos hablando. Entonces, este tipo tiene una estructura que siempre va a ser común en todos los tipos penales, valga la redundancia. No hay un tipo penal que no los tenga. Son comunes a todos ellos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Al autor. ¿Quién es el autor? El que realiza la acción o la omisión. ¿No es cierto? ¿Y cómo alude nuestro código penal al tipo? Perdón, al autor. El que, quién, el funcionario, servidor público, etcétera, etcétera. ¿Vemos eso nosotros en el tipo penal? Ah, no. Nos encontramos frente al autor. Así lo denomina el código. Y tratándose de delitos comunes especiales, delitos de mano propia, etcétera, que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, la estructura, el primer elemento del tipo es el autor. Luego tenemos la acción, que de repente es lo más importante, ¿no? Que es el comportamiento humano. Y ese comportamiento hemos dicho que se da por acción o por omisión, ¿cierto? Es el núcleo del tipo. Como el mundo oración se acuerdan de la primaria. El sujeto, el verbo y el predicado. Sí, la acción es el núcleo del tipo, es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué viene allí? ¿Qué contiene este núcleo? Los verbos rectores, los famosos verbos rectores. Matar, lesionar, apoderarse, sustraer, falsificar, apropiarse, etc. Todo lo que ustedes conocen. El tercer elemento del tipo es el bien jurídico, ¿no es cierto? ¿Y qué es el bien jurídico? Es el valor que protege la ley. La ley no protege cualquier valor. Siempre ese valor es importante para poder vivir en sociedad. Porque sin esos valores todo sería un caos, ¿no? Seríamos anarquistas. No creemos en la ley, no creemos en la Constitución y no habría un desgobierno absoluto. Es por eso que la ley lo que va a proteger siempre son intereses que a todos a nosotros, que somos la sociedad, la comunidad, nos van a poder servir para vivir en paz social. En este caso vamos a tener la vida, la salud, el patrimonio, la libertad, etc. Y el titular de ese bien jurídico, ¿quién es? También lo conocemos ustedes, el sujeto pasivo. Para mí esta parte es la más importante, porque ojo, para nosotros postular una pretensión punitiva, si no realizamos esto, mañana lo vamos a ver con algunos casitos que hemos caído. Yo vengo de Lima Norte, que es un lugar bastante convulsionado. Todos los días somos protagonistas nosotros por todo, ¿no es cierto? Porque en ese distrito fiscal ocurren muchos hechos cruentos, violentos, porque los fiscales en su mayoría perdemos los casos, ¿no es cierto? No los sustentamos, o porque algunas o raras veces los ganamos, con la ayuda de los jueces, dicen algunos. No lo sé. Pero es importante esto, ¿por qué razón? Porque de aquí depende el éxito de nuestro caso, de nuestro proceso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la adecuación típica? Miren ustedes, mis queridos amigos. Hemos dicho que tipicidad es el resultado de verificar si la conducta y lo descrito en el tipo coinciden. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo? Está prohibido matar, yo maté, adecuo mi conducta. Miren ustedes. A este proceso, ¿cómo se le llama? Juicio de tipicidad. Entonces, no nos mareemos porque a veces nuestros amigos, los grandes tratadistas, juicio de tipicidad, adecuación típica. Y a veces, ¿por qué tanto problema? Shakespeare decía, maten a los abogados y los problemas se van resueltos. No tanto así, ¿no es cierto? Pero tampoco nos deben poner muchas cosas. Pero eso es el juicio de tipicidad, simplemente. Oye, en este hecho concreto, haciendo un razonamiento sobre este hecho, concluirán los requisitos, los presupuestos, esas características que nos pide el tipo. Si coinciden, estaremos, ¿cómo se llama ese proceso? Subsunción típica. Y si es que en verdad calzan, coinciden, ¿cómo se llama esa palabreja? ¿Cómo le podemos decir? ¿O cómo le decimos? Adecuación típica. Sí, se produjo la adecuación típica. Hasta ahí estamos ganando una cifra. ¿Correcto? Ahora, el dilema es cómo realizar la subsunción típica. Y finalmente, cómo decir o poder afirmar que sí tenemos una adecuación típica. Para eso tenemos que recurrir a la relación de causalidad, o también conocida como nexo de causalidad. Muy bien. La conducta humana causa un resultado. Siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, para llegar acá hemos gastado nuestros zapatos, nuestra platita,
De repente muchos te dicen, bueno, debería perder tiempo, ¿no? Estoy dejando de avanzar mis casos. No, algo vamos a aprender. No se preocupen, por favor. Algo vamos a aprender. Entonces, miren ustedes, la conducta humana siempre va a tener un resultado. Y solo el resultado que provenga de ella tendrá una significación jurídico-penal. Ajá. Entonces, se debe comprobar primero que ese resultado es producto de mi conducta. Pero no solo eso, sino que ese resultado, además, provenga del hechor, de la gente. ¿Cómo se llama eso? Relación de causalidad. Si comprobamos esto, entonces sí podemos imputar el resultado a dicha acción. Si no hacemos ese proceso, entonces, cuidado ahí, cuidado. Ahora, esta relación de causalidad, dicen también los tratadistas, oye, no le pongan mucha importancia, porque esto solamente nos va a servir para los delitos de resultado. Y eso es cierto, pero yo les pregunto, ¿qué en Trujillo, en el Callao, en Lima Norte investigamos raterías de fruta? ¿Investigamos acaso una estafa de una radio? No, hasta donde yo tengo conocimiento, mis amigos de Florencia de Mora, por venir, ven sicarios, organizaciones criminales. Allí en Lima Norte vemos como la gente a cada rato comete feminicidio, lo mismo en el Callao, el sicariato. Entonces, un momentito, ¿qué? O sea, que no le, perdóname el lenguaje chavatán, que no le paramos bola entonces a la relación de causalidad o al de causalidad. Claro que sí. Es cierto que no solamente nos sirve para delitos de resultados, pero es sumamente importante porque son los delitos más graves. Acorde con lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo primero? El fin supremo de la persona humana, la vida. Artículo 106 del Código Penal, parte especial. Vida, cuerpo, salud. Está bien, entonces la relación de causalidad está muy bien. Luego tenemos que hay muchas teorías que explican la relación de causalidad, ¿no es cierto? Sin embargo, inclusive se ha llegado ustedes lo conocen también, la famosa teoría esta de equivalencia de condiciones, ¿no? Se produce un disparo leve, una herida, viene la ambulancia, se tiene malograda la sirena, lo suben, está por acá en la esquina, a velocidad choca, se incendia, muere. Oye, ¿a quién le echamos la responsabilidad? ¿Cuál es el hecho? No, la culpa la tiene la mamá porque lo trajo al mundo. No, el chofer de la ambulancia porque estaba manejando muy rápido. No. Los bomberos porque no arreglaron la sirena. No, el otro porque se metió. Bueno, entonces, y así sucede. Pero la más importante es la teoría que nos habla de la relevancia típica. Solo cuando una causa produce el resultado y es relevante, esa es la que debemos nosotros tomar, es la que debemos escoger. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque además produce la voluntad del autor. Entonces, esa es la más importante. Luego tenemos la imputación objetiva, ¿no es cierto? ¿Qué sostiene? Que la relación de causalidad, bueno, la imputación, la de un momentito, ¿no? La corriente funcionalista. La relación de causalidad es parte de la imputación objetiva. No existe, esto está desfasado, es de meses del causalismo. Es lo que dice. Pero nuestro código no lo dice así. ¿Ah? Nuestro código no lo dice así. Pero la doctrina sí, las sentencias, las resoluciones de la Corte Suprema, la de la Corte, así lo están expidiendo y toman en cuenta la imputación objetiva. Y nosotros, como operadores de derecho, tenemos múltiples acuerdos plenarios, tenemos que seguir. Entonces, ¿qué es lo que dice la imputación objetiva? Estamos hablando de la suposición típica. Para realizar la suposición, primero, relación de causalidad y relación de causalidad. Y luego, imputación objetiva. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice la imputación objetiva? Que la relación de causalidad es parte integrante de ella. Y se cimienta en que, verificada la causalidad, la imputación requiere comprobar dos cosas. Primero, si la acción crea un peligro jurídicamente desaprobado. Y segundo, si el resultado es producto de ese peligro. Además, sostiene que a esta imputación objetiva, y esto es lo más importante, esto es lo que ustedes conocen también, se la puede excluir, es decir, no habrá responsabilidad del hechor, del autor, del agente o del sujeto activo. Dicho de paso, nunca se dice agente activo, porque el agente es el activo, ¿no es cierto? Se le puede, dice, excluir, esta imputación se puede excluir, es decir, no habrá responsabilidad aplicando los siguientes principios, ustedes también lo conocen. Riesgo permitido,
que el peligro creado por el agente debe ser un riesgo relevante y no debe estar dentro del riesgo permitido o socialmente aceptado. Ustedes saben que en la vida cotidiana hay riesgos que nosotros permitimos, ¿correcto? Si no los permitiésemos, habría tránsito rodado. Si no los permitiésemos, la policía tendría armas, la armería vendría armas, tampoco. Entonces, hay un riesgo que nosotros sí permitimos. El hecho de venir aquí ya es un riesgo. No sabemos si saliendo nos va a atropellar un carro, quiera Dios que no, pero ya es un riesgo, pero que lo aceptamos socialmente. Entonces, cuando esta teoría nos dice que podemos excluir la imputación, es cuando el autor aumente ese riesgo, sobrepasa el riesgo, ¿correcto? ¿Cuál es el otro principio? El riesgo insignificante. Existe irrelevancia penal de la necesidad del hecho. Todos lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué figura es la que se asemejaría al famoso principio de oportunidad, ¿no es cierto? El principio de oportunidad, como ustedes también conocen, así lo dice el doctor Pablo Sánchez en sus libros, el representante del Ministerio Público defiende la legalidad, ¿correcto? Persigue el delito, de oficio dice, acción penal pública, no la privada, porque hay dos clases de acción penal. Pregunta de examen, bueno, ¿quién es el titular de la acción penal? El fiscal, falso, ¿no? ¿Es verdad que el fiscal es titular de la acción penal? Mentira. De la acción penal pública sí, porque de la privada no lo es, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, el fiscal conoce un hecho, el fiscal, hecho delictivo, se sobreentiende, ¿no es cierto? El fiscal persigue ese hecho, el fiscal busca que ese hecho se condene, se sancione, pero existe todo un principio que se contrapone a ese principio, para la redundancia, y ese es el principio de oportunidad. Mientras que el principio de legalidad quiere investigar, quiere sancionar, el de oportunidad dice, oye, ¿sabes qué? No sanciones. Espera un ratito. No penes, no persigas. ¿Qué te parece si buscamos que las partes lleguen a una autocomposición o a un arreglo de sus intereses? Y ese es el famoso principio de oportunidad, que entiendo está dentro del riesgo insignificante con los presupuestos que establece el artículo 2 del Código Procesal. El otro principio es el principio de confianza. Un ejemplo, ahí lo tenemos, ¿cierto? El médico que está operando y confía en el rol de su gente, ¿no es cierto? Están las enfermeras, está el anestesiólogo, pero el anestesiólogo, en vez de inyectarle la anestesia, le pone formol. Te pregunto, ¿tendrá alguna responsabilidad el médico? Ninguna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él confía, él dice, no, si el hombre tiene 20 años. Pero como también dirían nuestras abuelas, al mejor cazador se le va la mano. La provisión de regreso, y que está dada, dice, por la conducta neutral cotidiana de la persona. Esto también es lógico, ¿no? Yo soy taxista, 15 años de taxi, conozco cómo es el barrio, pero veo un hombre con corbata, sale de una casa, plantado, parado, como decimos ahí en Lima, corrido, y sale con 2 televisores. Llegan a la esquina, viene la policía, los intercepta. Señor, acaban de robar la casa. Yo le digo, señor, pero yo soy taxista. No. Allá el fiscal que vea tu situación. Tú eres el conductor, para mí, o eres un coautor, o eres un cómplice primario o secundario, como quieran ustedes calificar. Y entonces lo que dice este principio es un momentito. En el rol que tenemos cada uno en la sociedad, cada uno cumple una labor. El señor fiscal es una, los señores asistentes es otra, los señores administrativos, el señor presidente tiene poder de gestión, yo sé que ustedes están también, ¿correcto? Entonces, digo yo, ¿qué responsabilidad me pueden imputar si yo soy un humilde conductor y cumplo mi trabajo? Entonces, con este principio, provisión de regreso, nosotros nos vamos a ver impedidos de imputarle cualquier tipo de responsabilidad cuando no le exista, obviamente, ¿sí? El ámbito de responsabilidad de la víctima que está de moda, el borrachito que se mete, ¿no es cierto? Cruza la pista por teniendo un puente, eso todos los días se ve en Lima, ¿no? Está borracho, guaca, no puede subir, cruza por debajo, no es línea peatonal, no es calzada para el peatón, se mete una vía de alta velocidad y lo atropella. ¿Qué hace la familia? No, es que está por cuatro. No, mentira. ¿Hay ámbito de responsabilidad de la víctima? ¿Se autopuso al peligro? ¿Por qué tenemos que imputarle a nosotros entonces responsabilidad penal a esa persona? Muy bien. Estos dos puntos, tanto el nexo de causalidad como la imputación objetiva, nos van a servir, hemos dicho, ¿para qué? Para realizar la subsunción. Si tú terminaste, la pasaste chévere,
Entonces puedes decir si existe una adecuación típica. Y si no, archiva. Porque cuando vayas a tu juicio, vas a perder. Y no hay peor, porque te lo digo por experiencia, que te vapuleen en el juicio, ¿no es cierto? Y vas a quedar mal al Ministerio Público, que finalmente, ojo, tenemos un cuarto poder. Los jueces dicen, ¡ay, no, qué coraje! Los jueces no tienen chamba, sino nosotros no denunciamos. ¿Ah? De manera tal de que el juez protagonista, como ustedes saben, ya se acabó, ¿cierto? No existe. Lo que hemos dicho, lo que hemos conversado, tiene que ver con todos los elementos objetivos del delito. Rápidamente vamos a hablar de los elementos objetivos, o también, como nuestros tratadistas nos quieren confundir, el tipo de injusto subjetivo. Pero no simplemente, oye, el elemento subjetivo del delito, nada más. ¿Ya? Ya hemos dicho que un delito tiene elementos objetivos y tiene elementos subjetivos. ¿Ya? Hablamos de los elementos objetivos. Corresponde ahora hablar de los elementos subjetivos. Entonces, lo que tenemos aquí es que en la vertiente subjetiva es donde se encuentra el dolo y la culpa. Y los tratadistas dicen, comparto con ellos desde mi punto de vista, yo soy un fiscal adjunto, como dice el doctor Chinchey, de repente no me escuché en alguna oportunidad por acá, el pobre fiscal adjunto, ¿no? Porque nosotros todavía ya, en donde yo trabajo, somos los que asumimos en realidad la carga del despacho. Quienes tienen algunos años en el Ministerio Público y han sido adjuntos saben que eso ha ocurrido, porque ahora felizmente no, ¿cierto? Hasta el punto que yo entiendo que los señores fiscales provinciales son los que asumen los casos emblemáticos aquí, ¿no es cierto? Ya no va el adjunto, va el fiscal provincial, porque así lo dijo, hay directivas del Ministerio Público. Incluso donde yo estoy trabajando, que no está vigente el modelo que ustedes tienen vigente, existe esa directiva y, bueno, sin comentarios. Pero eso no pone. Seguimos en pantalla. Entonces, vamos nosotros aquí a analizar rápidamente, para no cansarnos ya, después de este día tedioso, no por los expositores, sino porque estamos más cansados, les llamamos bien. Ustedes saben de que por qué sentimos sueño después de tomar nuestros alimentos, ¿no? Dice Pérez Alvela, que todos lo conocen, ¿no? Tu diafragma es el que va a regular tu respiración. Al si no te esté lleno, no llega suficiente respiración al cerebro. Yo te entiendo el sueño. Lo que yo quiero es que por favor no se duerma. Entonces, avanzamos por favor. El dolo, fácil, ¿no? Esto está chancado, trillado, decimos ustedes. A cada rato me dicen lo mismo. Efectivamente, tiene muchas excepciones. Aquí simplemente lo vamos a entender como conciencia y voluntad de realizar el tipo penal, ¿correcto? Conciencia y voluntad de realizar el tipo. Simplemente. ¿Y cuáles son los elementos? Tenemos dos elementos. El intelectual, también conocido como conciencia, intelectual o consciente, es difícil porque, por ejemplo, el hombre engañado dice, ¿qué estará pensando en mi mujer que ya no me ingresa, ya no me cocina, llega tarde, huele a alcohol? ¿Qué pensará? ¿Dónde estará? Nadie sabe eso. Por eso es difícil saber meterse en el cerebro del delincuente. Pero para eso existen estudios y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, cuando tú quieres averiguar del dolo, tienes que averiguar dos aspectos. El primero, el intelectual. ¿Qué cosa es el elemento intelectual? El sujeto activo sabe qué es lo que hace. Ojo, sabe lo que hace y además conoce los elementos que caracterizan su acción. Es decir, ejemplo, ¿no? En el homicidio, Pedro sabe que mata a Juan y además que eso está prohibido por la ley. Porque si no supiese que está prohibido por la ley, ya ustedes saben qué va a ocurrir. Otro ejemplo, en el hurto. Pedro sabe que se apodera de un reloj que es ajeno, porque pertenece a Juan. Y además que eso está prohibido por la ley, porque no existe ninguna ley que diga hoy sí puedes apoderarte de las cosas ajenas. Este conocimiento entonces debe ser actual porque el sujeto conoce, sabe lo que hace. ¿Listo? Y el segundo elemento es el elemento volitivo, o también conocido como la voluntad. Es decir, el sujeto activo desea realizar lo típico, quiere realizar lo típico, sabe que eso está prohibido. Bueno, sabes que no me importa, yo prosigo con mi resolución judicial, criminal, perdón. Prosigo con mi resolución criminal.
quiere y desea matarlo, en el caso del homicidio. Quiere y desea hurtar, en el caso de él. Elementos entonces tenemos dos, repetimos, intelectual o volitivo, que es lo mismo que conciencia y voluntad. Clases de dolo. Dicen que hay muchas, que la verdad que he estado buscando algunas más que las que ya conocemos, no he podido encontrar, así que les he traído lo que ya se conoce. Tenemos dolo directo o de primer grado. ¿Ah? El autor quiere realizar la acción típica y resultado, quiere matar y mata, quiere dañar y daña, etc. ¿No es cierto? Es el dolo de primer grado. En el Código Penal se le encuentra con la expresión el que mata, el que se apodera, el que a sabiendas. Dolo de primer grado. Dolo directo de segundo grado. Este sí es importante. No es que sea novedoso, sino que es importante. Y esto los jueces nos los preguntan. Ustedes saben que donde yo trabajo y que, como dice la doctora, nos quedan 2 meses de vacaciones, porque en julio entra en vigencia, todo hace suponer el modelo, no nuevo, porque desde 2004 queremos jugar este partido. Este partido lo queremos jugar del año 2004, que es el código, nosotros ahí en Lima Norte. Pero, se ha venido posponiendo y queremos jugarlo coetáneamente con el mundial, ¿no? Entonces, en este dolo de segundo grado, el agente no quiere una de las consecuencias que se va a producir, pero la admite como necesaria unida al principal. Queremos matar a un funcionario, oye, pero el funcionario tiene el carro, y está con su guardaespaldas y además con su chofer. Cholo, revientan. Igual, asumimos eso. ¿Cómo se llama ese dolo? De segundo grado, directo de segundo grado. Arnold Schwarzenegger, el famoso Conan, ustedes saben, ¿no? Terminator, tiene una película que se llama Daño Colateral. Ese es el daño colateral. Admítelo, ¿no? Es el daño colateral. Si quiero conseguir, pero hay consecuencias asesoras, las asumo. ¿Cómo se llama ese dolo? Dolo de segundo. Y tenemos finalmente el dolo eventual, ¿no? El sujeto activo se representa el resultado como de probable y posible producción, sigue actuando. ¿Por qué? Porque admite, y dice, no, sí, de repente se va a producir. No me importa que se produzca, igual prosigo con mi resolución criminal. El agente no quiere el resultado, pero cuenta con él, admite su producción, acepta el riesgo. Esto va a ser la diferencia cuando hablemos de la culpa con representación o culpa con acción. Vamos con la culpa, ¿cierto? Bueno, la culpa antes, prácticamente en el derecho penal es irrelevante, dice, ¿no? Así lo dice Muñoz Conde en su librito, ustedes lo han leído, Teoría del Delito, ¿correcto? Entonces dice que es a partir de la industrialización en el siglo XIX que este injusto de la culpa alcanza a ser la relevancia. ¿A consecuencia de qué? De los accidentes de trabajo, a consecuencia de la revolución industrial, etcétera, ¿no? A consecuencia de que se fabricaron vehículos y habían accidentes. A partir de ahí, los alemanes le ponen atención. Y bueno, tenemos ahí el tipo de injusto culposo. ¿Qué debemos considerar en el tipo de injusto culposo? El deber objetivo de cuidado, la diligencia debida. El deber objetivo de cuidado, la diligencia. ¿Cómo se expresa nuestro código cuando habla de el injusto culposo? Fácil, el que por culpa. El que por culpa. ¿Cuántos delitos culposos conocemos? Bueno, no conozco más de 5. De repente 6, no sé, ustedes cuánto conocen. Últimamente hay un peculado culposo, me parece, los amigos que trabajan en corrupción, ¿correcto? Pero más no existe. Es por eso que nuestras abuelitas siempre decían, ¿no? La intención es lo que vale. Por eso, el código lo que más sanciona, lo que más contempla son las conductas dolosas. Las culposas, poco. Muy bien, ¿y qué cosa es la culpa? ¿Tendrá algo que ver la culpa con el elemento culpabilidad en la teoría del delito? Nada, ¿cierto? Absolutamente nada. Es un insulto que yo les diga eso, pero bueno, solamente quería manifestar. Entonces, ¿qué es la culpa? Dice, el agente no quiere el resultado. A diferencia del dolo, en el dolo sí quiere. ¿Qué más? Pero este se produce por inobservancia de las reglas objetivas de cuidado. La culpa engloba, mis queridos amigos, lo que ustedes o en doctrina han leído: la negligencia, que es la falta de cuidado o descuido; la impericia, que es la falta de preparación o habilidad; y la imprudencia, que es la falta de juicio de sensatez. De manera tal que cuando ustedes escuchan hablar, oye, es imprudente, pues culpa, ¿no? Impericia, pues es culpa. Lo mismo, negligencia es culpa.
Entonces, dos componentes fundamentales para la culpa. Primero, la acción típica, lesión del deber objetivo de cuidado. Los tipos culposos son tipos penales abiertos. ¿Por qué? Porque si el operador de justicia, el fiscal en nuestro caso, ¿dónde tenemos que recurrir? A leyes penales de repente, o extrapenales para completar nuestro tipo, ¿correcto? Porque no está, pues, el que culpa mata a otro, sí, pero ¿y qué es la culpa? ¿Y será imprudencia? ¿Será negligencia? ¿Será impericia? ¿Dónde tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a la doctrina, ¿cierto? Entonces, se debe determinar aquí si la acción realizada, el atropello por ejemplo, y B, la acción que debió realizar. Si hubiese producido el accidente, si yo respetaba las reglas de tránsito, señor, esta es zona escolar, 45 kilómetros por hora. Señor, maneje usted la defensiva porque es zona urbana. Señor, usted debe sobreparar a llegar a una esquina. Pero no. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace el hechor? ¿Qué hace el autor? Va a 60 kilómetros, va conversando con su celular, ¿no es cierto? No frena al llegar a la esquina y se produce el desenlace. Entonces, ¿podemos imputarle esa conducta? Entendemos que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está vulnerando, está lesionando el deber objetivo de cuidado. Sí. ¿Y qué cosa es el deber objetivo de cuidado? El cuidado es objetivo porque es el que se requiere en la vida de relación social. Es que nosotros no vivimos en una cápsula. Todos los días que pasamos en el micro, nosotros no, te golpean y ¿qué te dicen? Disculpe, perdón. Te meten una patada, disculpe, no, un momentito. Ojo, nosotros tenemos que desenvolvernos con cuidado. El famoso ejemplo, ¿no? Estoy llegando a... Gracias por la invitación al amigo de la escuela. Nunca he tenido la oportunidad de estar aquí en Trujillo en estas circunstancias, señor presidente. Estoy muy honrado de estar desde ahora. Pero llego con mi maletín corriendo porque estoy llegando tarde. Y en mi maletín están mis libros de todo lo que estoy hablando. Corriendo, llego a la esquina, un niño en su coche. Lo golpeo con mi maletín en el ojo, le va a hacer el ojo. ¿Crees que le voy a decir perdón, discúlpame? ¿La mamá? No, señor. Es que yo no vivo en una cápsula. Yo al momento de desenvolverme tengo que tener cuidado. ¿Cómo se llama eso? Cuidado objetivo. Tener objetivo de cuidado. Oye, si no, es que no quise y te pateé y lo dejaste lesionado. No, un momentito. Tú tienes que responder por eso. Entonces, lo que siempre vamos a tener que considerar son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Ya? Además de la previsibilidad, se debe observar las reglas objetivas de cuidado. Estas no son fáciles, ¿no? Por ello que se recurre a criterios estamos diciendo como por ejemplo, el buen conductor, el hombre con inteligencia media, o se recurre al código de tráfico. Finalmente tenemos el resultado, ¿no? Los tipos culposos siempre van a ser de resultado. No existe ningún tipo culposo que no sea de resultado. Solo cuando se produce un resultado objetivo en el mundo externo serán sancionados o castigados. Finalmente, para no aburrirlo, ¿cuántas clases de culpa conocemos? La consciente, también conocida como con representación, ¿cierto? El agente prevé el resultado, miren ustedes, pero confía que no se dará la probabilidad de que se dé ese resultado, aunque si me la represento va a ser lejana. Como bien lo dice nuestro amigo, el colega Carlos Mesa, aquí lo que tenemos que ponderar es la famosa teoría de la probabilidad, ¿no es cierto? Cuando la probabilidad es máxima, estaremos hablando de dolo eventual. Y cuando la probabilidad es mínima, estaremos hablando de la culpa con homicidio. De manera tal que cuando te digan, es probable que llegue allá a la cita, ¿no? Es probable, es porque tú sabes que hay un 90% de que llegue. Pero si te dicen, no, es posible que nos veamos, ya sabes que eso no va a ocurrir, ¿no? Porque es muy poco probable que ocurra. Y finalmente tenemos la culpa inconsciente o sin representación. ¿Y qué es la más grave? Porque este individuo ni siquiera se representa nada. ¿Ah? Entonces, el agente no prevé el resultado. Esta resulta más reprochable porque la culpa es total. Señores, muchas gracias. De verdad que estoy complacido por su atención. Les pido disculpas si de repente les he dejado